Bien, este diccionario lo primero que menciona aquí es el nombre de Habacuc, ¿no? O qué significa Habacuc, ¿no? Eh, Dice, podría significar abrazar o designar una planta de jardín. No hay un significado del nombre, básicamente, ¿no? Pero sí denota que es un profeta de Judá, ¿no? Y describe que Habacuc, el capítulo 3 viene a ser un salmo, que a alguno de repente le va a llamar la atención. Dice, como salmo, no está en el libro de los salmos este pasaje, no, sino que es un salmo en el sentido de que es un género, ¿no? ¿No? El género salmo, acá, en forma de poema, ¿no? De cántico, ¿no? Porque el salmo es un cántico en realidad, ¿no? Entonces Habacuc 3 es un cántico, el canto de Habacuc, ¿no? El salmo de Habacuc. Podemos hablar del salmo de Habacuc. Entonces hay que diferenciar desde ahí también. Podemos diferenciar en que es salmos y qué es un salmo. Los salmos corresponden al libro de los salmos, ¿no? Básicamente. Pero un salmo puede uno encontrar en cualquier parte de la Biblia. Habacuc 3 es un salmo. En Isaías encontramos también varios salmos, ¿ya? En Jeremías, ¿no? Entonces, y también en Génesis, en el Éxodo, ¿no? El cántico de María, por ejemplo, es una forma de salmo también, ¿no? Un canto. Y también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar también ese tipo digamos, de género, ¿no? De género poético, como salmos, ¿no? Bien, y, y es un salmo, ¿por qué? Porque es un canto, ¿no? Instrucciones dadas al director de coro, ¿no? Lo dice digamos, en la descripción, habla acerca de eso, ¿no? Por otro lado, Habacuc dice pertenecía a la tribu de Leví. No sabemos si fuera un levita, podría ser, pero no hay una cosa, digamos, definitiva sobre eso, ¿no? Bueno, bien. Hay otra cosa también aquí, que hay un Habacuc dentro de los rollos de Qumran, que no es el Habacuc canónico, ¿no? ¿No? El comentario sobre Habacuc de Qumran es diferente, ¿no? Pero no lo vamos a tomar, solamente estoy mencionando, ¿ya? ¿Qué más acá? Eh, es el octavo de los 12 profetas menores, ¿no? Y que escribe, está hablando ya del relato del libro. El libro está escrito en tres momentos, tres secciones. Un primer lamento, ¿no? Que está en el primer capítulo. Luego el segundo lamento, ¿no? Ya, que nos menciona a partir aquí, por ejemplo, habla de eso, ¿no? La parte A, B, C, a ver, vamos a ver, mira por acá. Este es el primer lamento, entonces el B, el segundo lamento, ¿ya? Después, y C viene ser la oración de acción de gracias, ¿no? Entonces, primer lamento, capítulo 1. Segundo lamento es el capítulo 2. Y la oración de acción de gracias, capítulo 3, ¿no? Así lo divide, así lo divide, ¿no? O por lo menos este diccionario de certeza lo divide de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco el primer lamento. Entonces, el primer lamento dice,
su clamor de protesta contra la violencia y la iniquidad sin que Dios parezca reaccionar. Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué haces? No reaccionas, Señor, ¿no? Ya. Y la iniquidad triunfa, ¿no? Poco parecido a lo que estamos viendo ahora en los acontecimientos en el país, ¿no? Parece que Dios no actuara, pero ahora yo estoy viendo que sí, Dios está actuando. La respuesta del Señor, Dios suscita a los caldeos, ¿no? Habacuc 1, 5 al 10. Y que los culpables serán castigados a su vez. O sea, Dios va a utilizar este imperio, pero en su momento los va a castigar, dice, ¿no? Es decir, no se trata solamente de, a ver, de que Dios utiliza a un invasor y castiga a su pueblo. No, también va a castigar a ese pueblo que es utilizado como. ¿Por qué? Porque va a actuar, ¿no? De una manera desenfrenada, ¿no? Que va a ir contra todo, ¿no? Frente a Israel, en este caso, ¿no? Y eso Dios también lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, Israel es castigado, pero también va a ser castigado Babilonia. Los caldeos también van a ser derrotados o digamos, desarraigados, ¿no? Por parte de Dios. Si eso va a ocurrir, ellos van a desaparecer después, ¿no? Ahora, sigamos acá, se me fue. Vamos a ir por acá. Ya aquí está. Más o menos seguro. Acá. Ya llegamos. Ahora, el segundo lamento. Entonces, el segundo lamento nos dice aquí, el reino de Dios no se desvanecerá, el juicio se abatirá sobre los caldeos, Habacuc 1:12, y se plantea un problema moral aquí. Dios permite que los caldeos destruyan, den muerte a los que son más justos que ellos, hasta, y es hasta cuándo continuará tal estado de cosas. Ve, aquí hay que corregir. Acá en este diccionario está planteando que son los caldeos, ¿no? Asiria, no es Babilonia. Babilonia es en otro momento. Estaba hablando entonces de esa invasión caldea, ¿no? Eso es lo que menciona el diccionario. Ya, yo tengo acá una Biblia de estudio esquemática. Vamos a mirar entonces qué también nos dice acerca de eso, ¿ya? Y en qué periodo lo pone acá. A ver, dice, este libro registra gran parte de las quejas del profeta Habacuc que vivió en el siglo VII, ¿ya? Que es la misma época de los babilonios. Se estaban convirtiéndose en el imperio más poderoso de aquella parte del mundo, ¿ya? Acá dice, tampoco entiende por qué Dios tolera a los babilonios, un pueblo malo y cruel que amenaza con conquistar las tierras de otros pueblos, ¿no? Entonces, esta Biblia de estudio pone el mensaje de Habacuc, ¿no? Frente a la actitud de los babilonios, ¿no? Es decir, el imperio babilónico es el que está atacando. Pero en este diccionario aparece Caldea. Entonces hay que buscar la fecha o el dato exacto, ¿no? Porque, ¿de qué época? El siglo VII. El siglo VII viene a ser más o menos 600 y ya estaba avisorándose Babilonia, ¿ya? Si fuera el siglo VIII, sí sería entonces Calea, porque Calea tuvo su influencia por el 730, 720 antes de Cristo, y ese es el siglo VIII, ¿ya? En cambio, el siglo VII es 600 y 586, 583, que es la invasión a Jerusalén y la cautividad de Judá, ¿no? Que se los llevan a Babilonia, ¿no? Entonces, son dos momentos, hay que mirar que son dos momentos, por lo menos en esta historia, ¿no?
No son los únicos, porque primero, en la época de Moisés, estaba Egipto, ¿no? Tenía esclavizado al pueblo. Luego, cuando pasa el tiempo, el pueblo se divide ya en la monarquía y aparece la influencia de los asirios, de Caldea, ya, por toda esa zona, y las constantes guerras, invasiones, destrucciones que hacían, ¿ya? Y frente a la presión para con Israel. En un momento, por ejemplo, hubo una invasión a Siria, pero no destruyó al pueblo, ¿no? ¿Ya? Como que no es que se desanimaron o algo así, o algo pasó ahí que no le hicieron nada, pero en otro momento sí, ¿no? Los caldeos destruyen, ¿no? Al reino del norte, ¿ya? Y Babilonia destruye o se llevan a los del reino del sur, ¿no? Entonces son dos momentos ahí, dos imperios que en su momento, unos siglos más o menos, pero que estuvieron ahí influenciando eh, dentro del pueblo de Israel, ¿no? Entonces hay que aclarar ahí ese detalle histórico también, ¿no? Bueno, entonces después dice acá, entonces los caldeos son inicuos y están hinchados de soberbia. Esto solo basta a los ojos de los creyentes para anunciar el castigo que se avecina sobre ellos, ¿ya? De acuerdo a Habacuc 1:11. Y como le sucederá también a todos los que sean semejantes a ellos. El justo por la fe, dice. Así el conocimiento de esta verdad permite la resolución del dilema. Así la certidumbre de que Dios castigará la maldad inspira al profeta a lanzar 5 anatemas proferidos contra el orgulloso poderío del enemigo y considerando 5 formas de iniquidad, ¿no? 5 anatemas significa pues 5 maldiciones, ¿no? 5 maldiciones. Eh, y el castigo que va a hacer Dios contra la maldad. Bueno, yo creo que al final, si es Caldea o los babilonios, el Dios iba a actuar y los va a destruir. Eso es lo que quiere decir aquel texto, por lo menos este comentario, ¿no? Y en la tercera faceta la parte tercera de la división que hace aquí el diccionario, habla entonces de la oración de gracias, ¿no? No dice mucho sobre el justo por la fe vivirá, ¿no? Simplemente lo menciona. Oración de gracia, Habacuc 3:1-19. Después de una invocación, la misericordia de Dios a pesar de su ira, Habacuc 3:2. El profeta describe la gloriosa aparición de Jehová, el terror estupefacto de sus enemigos, Habacuc 3:3-15. Y después expresa la serena confianza de la fe que se apoya en el Señor, Habacuc 3:16-19. De cómo dejan la tierra y la destrucción que ha habido, Dios aún así, en medio de eso, Dios dice, va a avivar su obra, o por lo menos eso es lo que pide Habacuc, ¿no? Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de esa situación de desconsuelo, ¿ya? Y depresión, dice que Dios entonces va a restaurar, ¿no? Va a avivar, o por lo menos Habacuc, es el ruego de Habacuc, no es de Dios, sino es el ruego de Habacuc, ¿no? De que mande un avivamiento, es decir, un florecimiento de su pueblo, ¿no? Y aquí pues, el diccionario sí te dice que el dato sobre la fecha que posiblemente sea la época de los caldeos, ¿no? Dice, este libro, aunque no está fechado, procede evidentemente de la época caldea, ¿no? El otro, la Biblia de Estudio dice, no, es de Babilonia. Entonces ahí están entre ambas cosas, ¿no? El templo sigue estando en pie, Habacuc 2:20, donde se celebran los servicios del culto acompañados de música. Esta generación, Habacuc 1, 5 y 6, ha visto la ascensión de los caldeos hasta llegar a ser una colosal potencia entre las naciones y el inicio de su acción de subyugar cruelmente a las naciones, Habacuc 1, 6, 17. Los hebreos habían tenido ya relaciones con los caldeos desde hacía tiempo. Atrajeron de nuevo la atención cuando en el año 626 consiguieron librarse del yugo asirio y comenzaron sus grandes conquistas, tomando el primer lugar entre las naciones.
después de la caída de Nínive en el año 612, y gracias a su victoria sobre Egipto y Carquemis, se supone por la evidencia interna que Habacuc profetizó durante el reinado de Joacim, 608 al 597, pero es difícil precisarlos. Ahora, si ha sido más o menos en esa fecha, entonces aquí hay un detalle también, ¿no? Si en el 612 cae Nínive, o sea, cae Caldea y entra al dominio de Babilonia, entonces yo muevo por Babilonia, ¿no? En este caso, ¿no? Pero, no sé, pueden ubicarlo entonces, en todo caso, en Caldea, ¿no? Lo importante, bueno, es una invasión, de todas maneras, ¿no? Sea Babilonia o sea Asiria, cualquiera de los dos que cae, ¿no? En el caso de ser Asiria, claro, eso tiene que ver con todo Israel, ¿no? Con las 10 tribus, ¿no? Que se habían dividido. Sí, también atacó a Judá, sí atacó a Judá, pero Judá no tuvo, ¿cómo diríamos? No fue destruido como fue destruido el Reino del Norte, ¿no? Entonces hay que tomar eso de esa manera. Bueno, entonces ahí tenemos las fechas, ¿no? Siglo VII, ya entonces estaba Babilonia, ¿ya? Desarrollando su poder, ¿no? La mayor parte de los eruditos sitúan la profecía en la primera parte de este reinado en la época de la batalla de Carquémiques, primer reinado eh, sí, de la época de los caldeos. Pero sería posible que su proclamación se remonte a unos años antes de la caída de Nínive, ¿ya? En efecto, los caldeos se quitaban ya en el año 626 e incluso antes del hundimiento de Nínive. Las operaciones militares en Maya constituían premoniciones de este, ¿no? Pero, eh, bueno, de todas maneras, sí estaba en camino a venir una potencia mundial. Esa potencia mundial que venía ya no era Caldea, era los babilonios, ¿no? Bueno, ahí está de todas maneras lo que menciona este diccionario, ¿no? No sé si esto nos crea más incógnitas. ¿Cuál es entonces la nación que en la época de Habacuc invadió Judá, ¿no? Porque Caldea Siria invadió a Siria, no, perdón, Caldea Siria invadió Israel, a Samaria, ¿no? Del norte, ¿ya? También sitió Judá, presionó, pero no la tomó, ¿no? No la destruyó. No sé si Habacuc estaría refiriéndose a a esa parte o en todo caso también la parte de Babilonia, porque Babilonia sí, ahí sí la cosa fue fuerte, ¿no? Ahí está. En todo caso, la historia es que hay una potencia grande, fuerte, que presiona sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y la respuesta es que el justo por la fe vivirá. Esa es la respuesta, en medio de todo ese abatimiento, ese dolor. Y luego más adelante aparece pues el salmo ese, ¿no? Cuando dice, cuando no, no haya producto del olivo y todo lo demás, ya, ya. Y en medio de todo eso, Señor, vio a tu pueblo, pero también, Señor, tú proveerás en todo, ¿no? Esa es la idea que comparte acá. Bien, ese es el elemento de este libro. Ahora, hay otro diccionario, creo que está por acá, a ver si lo encuentro por aquí. Si no, lo cargamos. A ver, lo cargamos acá. Este no tiene mucho acá. Este otro, acá dice, ya. ¿Qué nos dice este libro? Dice que lo divide de otra manera también, ¿no? Ya dijimos que las divisiones que hay depende también del estudio que uno hace, o sea, no hay una división única o específica que hacen los biblistas, ¿no? Cada biblista hace su enfoque, ¿no?
Luego de una brevísima declaración para identificar al profeta, el libro tiene 3 divisiones definidas: pregunta del profeta y respuesta del Señor, ¿no? Hasta Habacuc 2:5. Segundo, 5 ayes contra los tiranos, ¿no? Todo del... No está compartiendo. Ah, a ver. Pero un momentito, ¿ya? Ya. A ver, aquí. A ver, ¿qué falta aquí? No sale para compartir, pero ya. Ahora. Ya, aquí está. Pastor, pero lo que sí debería quedar bien en claro es que eh, la fidelidad al pacto es de Dios, no es del hombre. Sí, parece que por ahí va el camino, sí, sí. Pero eso no evita que el hombre también sea fiel al pacto, ¿no? ¿No? Pero cuando hay falla no es fiel, pues es fiel por momentitos. Claro, correcto, pero que también está declarando que el justo, o sea, el que se comporta como justo, va a ser fiel al pacto, ¿no? A ese pacto que Dios es fiel, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, dice aquí la primera parte, preguntas de profeta y respuesta, hasta el capítulo 2:5, ¿no? La segunda 5 ahí es contra los tiranos, el resto del capítulo 2, versículo 6 al 20, y la tercera la oración de Habacuc, ¿no? Del 1, capítulo 3, del 1 al 19. ¿Ya? Y aquí hace otro comentario, ¿eh? De estas 3 partes, solo los ayes se ajustan al modelo tradicional de los profetas, quienes se consideraban voceros del Señor al pueblo. En la primera sección, en lo que se domina el comienzo de la especulación en Israel, Habacuc habló con Dios en nombre del pueblo, hizo 2 preguntas cuyas respuestas colocaron a Habacuc en una posición singular dentro del canon profético. La primera pregunta es: ¿por qué hay violencia donde debe haber justicia? ¿No? Eh, Eso está en capítulo 1, 2 a 5. Y expresa el desaliento del profeta por las condiciones que provocó Joaquín, el rey, en su propia tierra, o bien por la opresión de las naciones débiles a manos de grandes potencias. Aquí te abre el abanico otra vez este comentario, este diccionario, mira. Te dice, te pone a Joaquín, el rey, que es el que ha hecho opresión sobre su pueblo, ¿no? Eh, o también es la presión de las naciones débiles ante las grandes potencias, dice, ¿no? Las grandes potencias que dominan sobre las naciones débiles. Ya. Al final dice que la preocupación parece haber sido la injusticia interna, ¿no? Sí. De hecho, cualquiera que haya sido el enemigo externo que influencia sobre este pueblo, ¿no? Hay una injusticia, ¿no? ¿No? Una situación terrible que vive este pueblo, ¿no? Pero como respuesta, Dios le dijo al profeta que él estaba obrando para enviar a los caldeos como instrumento divino de justicia, ¿no? Capítulo 1, 5 al 11. Muy bien, este diccionario entonces lo dispone en la etapa de los caldeos, ¿no? El contexto está en los caldeos, ¿no? La Biblia esquemática, la Biblia estudio esquemática lo pone dentro del concepto del contexto babilónico. Bueno, entonces van 2 contra 1. Los diccionarios van ganando. El profeta se acobardó e hizo otra pregunta al Señor: ¿cómo es posible que para castigarnos uses a quienes son más pecadores que nosotros? ¿Mm? Entonces, la primera pregunta: ¿por qué hay violencia donde debe haber justicia? Y la otra: ¿cómo es posible que para castigarnos uses a quienes son más pecadores que nosotros? O sea,
Ahí eh, el profeta se identifica con su pueblo, ¿no? Pero lo identifica de tal manera que dice, bueno, pues sí somos pecadores, pero no tan pecadores, ¿no? ¿Ya? Ellos son más pecadores que nosotros, ¿no? Eso me hace acordar en una época, no sé, alguien por ahí, en un tiempo de la situación que ocurrió en el pasado, en esta historia, decía, no, pero nosotros hemos matado menos, decía. Igualito es acá, dice, "No, nosotros pecamos menos, ¿no? ¿No? Más pecadores son ellos, ya. Como la respuesta no llegó de forma inmediata, dice, se posicionó en la torre de vigilancia para esperarla. Valió la pena esperar. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, más es justo por su fe vivirá. Esa es la respuesta. Básicamente, la Biblia, vamos a encontrar que esa es la respuesta central a todo el dilema de Habacuc, ¿no? Y si resolvemos esa respuesta, ahí tendremos toda la concepción de todo el mensaje que tiene Habacuc. Y mira acá, la palabra fe se refiere más a la fidelidad, ¿eh? O a la convicción que da como resultado acción. Claro, aquí el comentario de este diccionario no dice que esa fidelidad a qué, se supone que es al pacto, porque ¿a quién podía ser fiel Israel? Los profetas siempre anotaban el pacto, al pacto, al pacto. Eres infiel al pacto, has fornicado con los otros pueblos, has abandonado el pacto con Dios. Esa era la acusación que se le hacía a Israel, ¿no? Constantemente Israel quebraba el pacto de Dios, ¿ya? Entonces, la respuesta está aquí, ¿ya? La fidelidad al pacto, ¿no? Bueno, después los ayes, similares a los de otros profetas, denuncia varias clases de tiranías, saqueo, enriquecimiento y fama por medios injustos, edificación de ciudades con sangre, degradación del prójimo e idolatría. Fíjense, no solamente la idolatría. Tanto hablamos nosotros de la idolatría, que Dios castiga la idolatría y vemos la idolatría como lo peor, ¿no? Pero aquí encontramos que la idolatría está como uno de los tantos, ¿no? Faltas y pecados o situaciones que, digamos, vive el pueblo, ¿no? Saqueo, dice acá, ¿no? La tiranía, ¿no? Que se muestra en el saqueo, en el enriquecimiento y fama, ya por medios injustos, ¿no? Como ricos explotaban a los pobres ahí en su pueblo, ¿no? Y se enriquecían a mano del propio pueblo que sufría, ¿no? La edificación de ciudades con sangre. Ujú. Eso parece que fuera una denuncia para el presente, ¿no? ¿Cómo se puede hacer que un gobierno mate gente, los acuse de otras cosas y no se haga justicia? Aquí está, edificación de ciudades con sangre. No se puede edificar una ciudad, un estado, un gobierno, donde, donde la vida, ¿ya?, de sus habitantes, ¿ya?, no es tomada en cuenta, sino más bien, ¿ya?, se mata a los que, pues, son incómodos, ¿no? ¿No? O en todo caso, no le dan valor, ¿no? No le dan valor. Eso está ligado a la degradación del prójimo. ¿Ah? Ya no hay valor, el prójimo no vale nada, ¿no? ¿No? El ser humano, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿No? Y luego está la idolatría. Esta sección termina con una rotunda afirmación de la soberanía de Dios. Por encima de todas esas cosas está la soberanía de Dios, que Dios va a actuar igual, ¿no? Y la sección final, ¿no? 3.1 dice, en realidad es un salmo similar a la de los libros de los salmos, que ya mencionamos en su momento. Es un magnífico himno que exalta el triunfo divino sobre sus enemigos y los de su pueblo. ¿Ya? A ver, díganme ustedes, ¿ayudó en parte estos diccionarios? Hemos puesto solamente dos, ¿no? Se pueden utilizar otros más, pero por lo menos estos dos, ¿no? A ver, participen.
Y quiero que participen los que no están participando. Aquí Carlos Enrique, bueno, ya no está hablando mucho. Alexia habló por ahí también, pero los demás, la hermana Marta también se invitada a lo mismo. ¿Ya? Wilson también, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Quién más? A ver, no sé si está por acá. No la veo, no está. Hermana Leila, que no fue. Ya. Y la hermana Idea ha pedido permiso, ¿no? Espero que entre después. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Se aclaró más el asunto del contexto de Habacuc? ¿Mm? Hay dos preguntas, la respuesta de Dios, el dilema y el centro del mensaje, ¿no? ¿No? Y aquí el alma justa se enorgullece más. El justo por su fe vivirá, ¿no? Por su fe. ¿Se puede decir también, pastor, quizás por su fidelidad en la fe? Su fidelidad al pacto, no es Ah, fidelidad por al su fidelidad del pacto, pacto. ¿ya? Ah, Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque claro. ya se, voy a decirlo así, que parece feo lo que voy a decir, Ujú. pero ocurre. La gente hoy día manosea mucho el concepto de fe, ¿no? ¿No has escuchado? Cualquier cosa, este, ya pues, con fe, ¿no? Con fe, ¿no? Perú se va a clasificar, claro, pues con fe, ¿no? ¿No? Ah, ya. Claro, cuando hay un juego, ¿no? Ya, sí, que por fe va a clasificar. No solamente eso, sino cuando Yo creo que es un decir nomás, una expresión libre que ellos lo hacen, ¿no? En es cuanto una a su... expresión libre, claro, sí, pero le están quitando contenido a la palabra. Ah, ya. El Al valor, utilizarlo el así de una valor. manera popular, ¿no? Sí, Con sí. fe, ¿no? Hoy estoy postulando un trabajo, sí. Con fe, ¿no? ¿No? O que te vas a ganar lotería, sí, con fe, ¿ya? Oye, tía, que tenga suerte, huevón, ¿no? Sí, pues, en vez de decir con suerte, le decís con fe. Entonces, Sí. pero eso, Y esa secular se ha vuelto palabra, prácticamente. una concepción religiosa, se ha hecho tan popular que ahora se ha vuelto banal. Entonces, si dice, yo tengo fe, sí, yo también, con fe, ¿no? ¿Ya? Ah, claro, no ¿Ya? le dan el resultado Entonces, principal de lo le hemos que es. bajado el sentido a la palabra fe, ¿de acuerdo? En un uso popular. Nosotros no debemos utilizar así la palabra. Ni siquiera necesitamos mencionar, ¿no? A menos que por ahí, pues, a ver, eh, quieras afirmar tu fe, entonces vas a decir, sí, yo tengo fe, ¿no? O vas a estar como ese artista argentino, Palito Ortega. Yo Mm. tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Entonces, Demasiada fe. sí, sí. No. O como eso, el trío, no sé si era mexicano, ¿no? Que cantaba Poquita Fe, ¿no? No, ese tipo de cosas, o sea, se usa la palabra fe para cualquier, ¿no? Para lo romántico, ¿no? O por lo menos, Polito Tea sí lo cantaba en términos de Dios, ¿no? Creo que esa canción llegaron a cantarla en la Iglesia Católica, inclusive, ¿no? Y creo que tiene dos, tres canciones más acerca de Dios, ¿no? A Dios le quiero pedir algo así, ¿no? Bueno, en fin, no vamos a cantar acá. El asunto está en que, entonces, valorar otra vez el concepto de fe, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? Hay que restaurar esa concepción de la fe. El justo por su fe vivirá. Y Claro. como hemos dicho aquí, y me apego a este diccionario de Holman, que fe se refiere a fidelidad, dice, ¿no? Fidelidad, ¿ya? Fidelidad. ¿Y por qué? Bueno, este, en este caso, a ver, emuná, creo que sí. Emuná es Y emuna. emuná, ¿no? Ujú. Sí, Emuná, el, que el otro es implica pistis. fidelidad. ¿Ah? Ajá. El otro es el hebreo es pistis. Sí, Bautismo. emuná es la palabra en hebreo, Ujú. que implica fidelidad, ¿ya?
Entonces, la fe es aquello que, digamos, nos hace confiar y ser fiel a aquello que nosotros creemos o que asumimos, ¿no? Como fe, ¿no? En este caso, a Dios, ¿no? Entonces, la fidelidad es la confianza en Dios. La fidelidad tiene que ver con la seguridad de estar en Dios. La fidelidad es el compromiso de no faltar a Dios, ¿no? Entonces, ahí está el ingrediente de la fe. La fe no es porque yo conozco más de Biblia, yo conozco más de doctrina, tengo tantos años en la iglesia, no. Ok, bueno, ya pertenezco al pueblo de Dios, entonces ya, no. La fidelidad, la fe, entonces, implica acciones, ¿no? ¿Ya? Acciones, ¿no? Lo que sale como resultado de la acción, ¿no? Así, refiere más a la fidelidad o a la convicción que da como resultado acción, ¿ya? Entonces la convicción en Dios, que es lo que Hebreos menciona también, ¿no? ¿No? En Hebreos aparece la fe como convicción, ¿ya? Pero que te muestra acciones. Por eso Santiago dice, ¿tú crees en Dios? ¿Crees? ¿Tienes fe? Bueno, muéstrame tu fe por medio de tus obras. O sea, lo que le está diciendo ahí es muéstrame tu fe por medio de tus acciones. Es lo que dice Santiago, ¿no? ¿No? Entonces, la fe sin obras es muerta, o sea, la fe sin acciones es muerta. Es la misma figura que está apareciendo aquí en este concepto, ¿no? Entonces vamos a aprender un poquito más el concepto de fe. Ahora, eso aplicado a lo de Pablo, cuando habla acerca de esto, Pablo, ¿ah? Vamos a Pablo, que dice Romanos 1, 16 y 17. ¿Alguien lo lee? Y la pregunta, nuestra pregunta sería, ¿por qué ir a Romanos 1, 16 y 17? ¿Por qué? Estamos hablando de Habacuc y de justo por la fe vivirá en el contexto de una invasión, ¿no? De una destrucción. Acá dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es otro contexto el que aparece esa palabra. Es otro contexto y claro, acá sí está claro que habla de la fidelidad de Dios, ¿no? En Habacuc sí, mirando el contexto, por eso hay que ser más observadores, hay que ser una visión micro, ahí sí habla del hombre, ¿no? ¿Ya? En Habacuc. No, habla del comportamiento humano, del Ajá, comportamiento, claro. pero del comportamiento no solamente humano, sino el comportamiento del pueblo de Dios, ¿no? Ujú. Y frente a ese comportamiento como Dios entonces actúa ya, y usa a un pueblo, ¿no? Extraño para, digamos, para castigo del pueblo de Israel, ¿ya? Y para limpiar a su pueblo también, ¿no? ¿No? Mm, sí, por ejemplo, en el Porque 5 solamente los justos sí se van a vivir. y continúa ahí en el 2:5 dice, y también el que es dado al vino, o sea, sí, continúa, ¿no? Hablando Claro. del hombre. Y cuando está hablando del vino, ahí también, ahí es. ¿Eso es literal o es simbólico? Mm, Porque en Israel se toma mucho vino. ujú. Es una costumbre, ¿no? En el Oriente tomar vino. Entonces, el asunto es el dado al vino. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Es literal Me o parece que es, es literal. no es literal, ¿no? Mm,
No está hablando del borracho. Nosotros condenamos al que se emborracha o que, ya, bien. De hecho, que la Biblia dice que no se debe emborrachar, ¿no? Sí, cierto. Pero aquí está hablando del vino, entonces está hablando de aquel que pierde la noción de las cosas, ¿no? Que no está en sus cabales, porque el que toma vino, el dado al vino, ya, entonces no puede tener el criterio adecuado porque no tiene, ¿cómo diríamos? No está lúcido, ¿no? Hay algo que le ha quitado esa lucidez para captar las cosas. O sea, tú no puedes agarrar y pedirle primero a un borracho porque te va a decir cualquier cosa, ¿no? Porque ha perdido la noción, no está en su buen juicio porque no hay un equilibrio mental que le permita desarrollar ideas, ¿no? Es el vino que lo ha envuelto, ¿no? Esa es la idea que está diciendo aquí el texto, ¿no? La nación está como eso, ¿no? Como mareada, ¿no? ¿Ya? Y que ha perdido la noción de lo que es, lo que debería ser, ¿no? Bueno, por eso el concepto es hasta el 2.5, sí, está muy bien eso. Ujú. Para el análisis en todo caso, ¿no? Porque ya lo que habíamos hecho es el análisis solamente de Habacuc 2.4, pero todo el pasaje tiene que ver hasta el versículo 5. Pero ahora, ¿cómo Pablo entonces utiliza esto? Lo utiliza, ese pensamiento lo utiliza en función de qué cosas, a el mensaje del Evangelio, ¿no? Ujú. ¿Ya? Y aplicar a aquello que habla sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios. En Habacuc también se habla de la justicia de Dios. Yo sé que va a aplicar justicia, es lo que al final dice. No se preocupen, yo soy el soberano. El justo por su fe vivirá. Póngase, ¿no? Fidelidad al pacto y yo voy a actuar. Yo encima de todo voy a actuar, ¿no? Entonces la justicia, lo que está hablando ahí en Habacuc es esa justicia que Dios hace, que no solamente es contra las naciones paganas, sino también contra su propio pueblo. O sea, la justicia de Dios también, ¿ah? Llega a nosotros. Ajá. Y yo haría una pregunta aquí. Este, la iglesia también podrá hacer y podrá vivir esta justicia de Dios, o sea, Dios puede aplicar la justicia de Dios a la iglesia de esa manera. ¿Mm? ¿O cree que como estamos en la época de la gracia, como uno dice, no, no, ahora ya es otra cosa? No, tiene que aplicar su justicia al Señor. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esa justicia de Dios? Que justamente dice que porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Antes la justicia de Dios, ¿cómo se revelaba? Cuando Dios trataba de limpiar a su pueblo, ¿no? ¿Ya? Y siempre habla en términos de remanente, por eso es el justo, por su fe vivirá. Ese que es fiel a Dios, ese es parte del pacto, es del pueblo de Dios. Lo demás, Dios lo limpia, ¿no? Dios limpia para que su pueblo sea restaurado. Acá habla de que el Evangelio, ¿no? El Evangelio se revela, ¿no? Por fe y para fe, ¿no? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. En términos de que ahí la buena noticia de Dios, ¿no? Viene por medio de la justicia de Dios, ¿no? Y lo relaciona pues a ese pasaje de Habacuc. Eso quiere decir que este pasaje, más el justo por su fe vivirá, que aplica a Pablo, que viene de Habacuc, ya no está en términos de violencia, ya no está en términos de invasión, ya no está en términos de que Dios está castigando a su pueblo, ¿no? Por lo mal que ha hecho, no, sino que dice la justicia de Dios ahora está por medio del Evangelio, ¿no? Lo dice acá, porque el Ujú. Evangelio
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio de Dios revela la justicia de Dios. ¿Y cómo se revela la justicia de Dios? Cuando el justo ese vive por la fe. O sea que la justicia de Dios se revela en el justo viviendo por fe, ¿no? O por la fe. Entonces, esto se puede traducir, de acuerdo a esta Biblia de estudio, dice, quien es aceptado por Dios vivirá por medio de la fe. Quien es aceptado por Dios, ¿ya? Vivirá por medio de la fe. Y menciona acá, se trata de una cita de Habacuc 2:4, según el texto de la Septuaginta. El Habacuc, el texto hebreo, significa quien es justo vivirá por ser fiel a Dios, ¿no? Otra vez ¿no? O sea, el concepto de fidelidad, fiel a Dios. ¿Y cuál es la manera de vivir fiel a Dios en la antigüedad? Afirmándose en el pacto, ¿ya? Y el pacto que tiene que ver con la ley, ¿no? La Torah. ¿Cuál sería entonces la fidelidad aquí? La fidelidad al Evangelio en Jesucristo, el pacto hecho en Jesús. O sea, hay un pacto también. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es ese pacto que en la iglesia nos permite aplicar que el justo por su fe, por la fe vivirá? Un pacto nuevo pues, de Jesucristo. Claro, lo De- que dice 1 Corintios 11, ¿no? El pacto, el nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo, ¿no? En su sacrificio. Entonces, de todas maneras está el concepto ahí, el pacto. ¿Se dan cuenta? Ese aspecto del detalle del pacto, de ser fiel al pacto, es importante. Entonces, ¿cómo se vive o cómo vive el Evangelio? ¿Cómo podemos vivir, digamos, en base al Evangelio o a lo que se expresa el Evangelio? Tiene que ver con la fidelidad, o mejor dicho, el Evangelio está centrado en el pacto de la cruz. Y por lo tanto, el pacto de la cruz es la fidelidad sobre la cual nosotros tenemos que basarnos. El justo por su fe al pacto vivirá. O sea que acá también es el mismo concepto, pero ya no aparece al pacto que está en la Torá, sino está en el pacto que la Torá también expresaba, porque apuntaba a Cristo, ¿no? Entonces, el pacto final. Esto, de alguna manera, también tiene que ver con la teología del pacto, ¿eh? No estoy trabajando esa parte, pero ahí sería interesante tomar en cuenta como base este hecho, ¿no? Doctor, pero aquí, aquí Pablo en Romanos está presentando el Evangelio, está presentando a ese pueblo pagano que no conocía a Dios. Entonces, para mí era donde dice, o sea, por la fidelidad de Dios y para la fe del hombre. Ajá. Claro, claro que sí. O sea, Dios que hace un pacto, ¿no? En la cruz, o la firma ese pacto, y también Jesús, recuerden, lo menciona en la última cena, ¿no? Cuando habla de su sangre derramada, dice, que es derramada, ¿no? ¿No? El nuevo pacto en mi sangre, ¿no? ¿No? Y que también nos hace recordar todas las veces que entramos a la cena del Señor, ¿no? ¿No? Todas las veces que, dice, todas las veces que hagas esto, lo sé en memoria de mí, ¿no? Y también dice, la muerte y del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, estamos recordando su muerte y resurrección, ¿no? Ujú. Esa es la señal del pacto, ¿no? Sin muerte y sin resurrección, no habría entonces efecto de pacto. Tendríamos que seguir bajo el pacto antiguo, ¿no? Ese pacto que Dios hizo, bueno, desde Abraham con Moisés,
Y el de David sería el que hace como bisagra, porque es el que habla ya, ¿no? Del linaje de David que iba a venir para liberar, ¿no? Para salvar. Y eso está hablando de Jesús, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces que el pacto, Dios trabaja por medio del pacto, sería, ¿no? Dios trabaja por medio del pacto. Y ojo, estoy aclarando, Dios actúa bajo medio, actúa por pacto. El Evangelio también es el pacto de Dios, ¿ya? Ujú. Pero por otro lado, rechazamos todo concepto acerca de lo que ahora se practica en unas iglesias de haz pacto con Dios, haz Ah, no, pacto con Dios, no. Eh, ¿no? ente- ¿En qué consiste ese pacto? En dar dinero, ¿no? ah, Y hace un compromiso con Dios por, qué sé yo, Dios le pides algo a Dios, haces ese pacto y le das dinero, ¿no? mm, Ese no es pacto, así no, la Biblia mm, no nos muestra el pacto de esa manera, ¿ya? No es esa figura, ¿no? Pacto tiene que ver con la acción que Dios hace para ujú, con el hombre. Y no es de lo que el hombre puede hacer para pedir que Dios actúe, ¿no? ujú. Hay mucha diferencia. ¿Alguien más quiera comentar ahí? ¿Se han dado cuenta cómo cambia la figura de, de lo que Habacuc habla y lo que Pablo expresa? Lo utilizan en en contextos diferentes, ¿no? Uno Mm, en tiempos de violencia y aquí en este, bueno, no hay violencia, pero bueno, aparentemente, porque Roma también estaba ahí, ¿no? Roma estaba metido en Israel, Roma era el imperio que dominaba, ¿no? ¿No? Y era un imperio fuerte, ojo, ¿no? Los soldados romanos eran duros, ¿no? Eran muy violentos, ¿ya? Pero dominaban, conquistaron esos pueblos y un soldado pues era muy temido, ¿no? ¿Ya? Un soldado romano, quiero decir, ¿no? Era muy temido. Pero en medio de eso aún ahí estaba, ¿no? Ahí está la oferta del justo por su fe vivirá, ¿no? No va a vivir por la pax romana, ¿no? Porque los romanos también decían eso, ¿no? Ya. Declaraban pax, la paz romana. ¿Saben cuál era la paz? La paz romana, ¿no? La paz romana era cuando Roma invadía un pueblo y lo poblaba de sus soldados y lo dominaba. Y le decía, ya, ustedes pueden creer lo que quieran, le damos libertad, pero nosotros vamos a gobernar acá, ¿no? Este territorio ya no es suyo, este territorio es nuestro, es del imperio, ¿no? Y ponía así, o sea, era la presencia del ejército romano en un territorio, ya le dice, ustedes les damos la paz si se sujetan y obedecen al imperio, ¿no? Pero Pablo dice, no, nosotros vamos a obedecer a Dios, a su pacto. El justo por el pacto o por su fe vivirá, ¿ya? No a los romanos, no al pacto. Y eso lo está diciendo a Roma, a la iglesia de Roma, perdón, ¿no? No lo está diciendo al imperio, a la iglesia de Roma, ¿ya? Bueno, ya terminamos con esa parte. ¿Qué les parece? A ver, comentarios aquí. Se ha aclarado, ha cambiado un poco la visión de ustedes con respecto a estos dos pasajes. Hay pasajes así en la Biblia, encontramos Isaías 7:14 también con Mateo 1:18, ¿no? Y otros pasajes que por ahí tenemos que en un momento se habla, en el Antiguo Testamento habla de un contexto específico y en el texto del Nuevo Testamento aparece con una lectura diferente, con una interpretación o una aplicación diferente, ¿ya? Que nos lleva a una interpretación también diferente, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí, Harry. Bueno, estaba escuchándolo, pastor, y bueno, también estaba leyendo comentarios que tengo uno de McDonald's, Ya.
Y este dice, pues, ¿no? En pocas palabras, dice, el justificado por la fe vivirá. Ya, Hablando sobre eso, pastor, te dice que todo aquel que cree en Cristo, pues, ha de vivir con Él para siempre, ¿no? Pero hoy en día hay muchos que mueren sin Cristo, o sea, sin haberlo escuchado. Es una ya, pregunta que me hicieron el otro día y no supe cómo responderle, tal vez, porque hay muchos, por ejemplo, en la parte interna de la selva, el evangelio no ha llegado para ellos. Entonces, si ellos mueren sin conocer a Jesús, sin que nadie los haya predicado, ¿cómo serán justificados ellos? ya. Disculpe la pregunta extra. Bueno, eso es otro elemento, no estaba en el tema. Ujú. En Ujú. Romanos sí nos habla en el capítulo 1 de que a los que no están en la ley o los que están sin ley, ¿no? Su conciencia es ley, ¿ya? Entonces, creo que se soluciona por ese lado, ¿ya? Y bueno, siempre hay nuestra preocupación esa, ¿no? O sea, si quién se salvará o no se salvará, porque tienen una concepción más almática, ¿no? Digamos así, ¿no? Ya, queremos salvar su alma. Pero el Evangelio no solamente está pensando en alma, está pensando en el ser humano en total, ¿no? Entonces el sentido de salvación va no solamente a salvar el alma para que el alma vaya al cielo. Ese Evangelio está reducido en ese sentido, eh, porque no es el único objetivo del Evangelio. El, el objetivo del Evangelio es restaurar al ser humano a la imagen de Dios, ¿ya? Y a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Hacia eso esa es la meta, ¿no? Entonces, el Evangelio, si bien, claro, habla acerca de que estamos en condenación y en Jesús somos librados de la condenación para ir a la vida eterna, está bien, pero no se reduce solamente a estar en la vida eterna. O sea, si fuera eso, no tiene sentido, no tiene sentido. El sentido del Evangelio es encontrarnos con Dios. No cambiemos la figura, lastimosamente la cambiamos y a veces este mensaje no es muy bonito, sí, hay que rescatar las almas, todo eso, sí, pero el sentido es que el hombre vaya a Dios, se encuentre con Dios. Ese es el sentido, ¿ya? Entonces, creo que no sé si va a tener que cambiar esa visión, la necesidad también, o sea, nuestra necesidad de hacer que la gente se acerque a Dios, ¿no? ¿No? Ese es el sentido. Y no solamente acerque para que Dios le provea, para que Dios le dé. Entonces, no es ese el sentido tampoco, ¿no? Sino que es un encuentro vivo con Él, ¿no? Para ser semejante a Él. Y luego para eso y vivir en la eternidad con Él, ¿no? ¿Qué es más importante en la eternidad? ¿Estar en la eternidad o estar con Dios? Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, que me has enviado, y a tu Hijo. Exactamente, eso es el sentido, ¿te das cuenta? ¿Y por qué no lo aplicamos entonces? ¿Por qué solamente estamos pensando en que salvar a la gente para que vaya a la eternidad? ¿Qué sentido tiene de que vaya a la eternidad? Si la gente, pero ¿para qué voy a hacer en la eternidad? Claro. Entonces, hay que ver que el Evangelio puede ser mucho más completo, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, el sentido salvífico, siento que hay que rescatar, hay que hacer que el hombre sea salvo, ¿ya? Por la fe, pero eso tiene un propósito, y el propósito no es que el hombre viva por la eternidad, ¿no? Sino que viva por la eternidad con Dios. Eso creo que le expresa también ese sentido, ¿no? Entonces, eh, bajo ese sentido, también Romanos habla de que la conciencia del hombre, entonces Dios lo ha puesto como ley. Y serán juzgados de esa manera también, o sea, nadie se librará, nadie, ¿ya? Entonces, ¿Correcto? en este caso, pastor, disculpe, por sus obras, entonces será juzgado. Sí, Ujú. claro.
Claro, claro, así es. Así es. Pastor, ¿Mm? gracias. Ya, Pastor, buenas sí, noches. Lo que preguntaba el hermano será como, por ejemplo, lo que se habla del Ventana 1040 o acá en nuestro, por ejemplo, en la selva al fondo, como dice el hermano, habrán idiomas que aún no se han traducido, entonces ellos no han podido, o sea, escuchar y nada, y si ellos mueren, o sea, ¿cuál será su salvación? Porque si hay ya muchas personas que ya han escuchado, han leído, de alguna manera ha habido campañas y todo ahora por el medio, por las redes ya, o sea, tenemos. Entonces, ellos sí rendirán cuentas al Señor, pero ahora hay de las personas que no, por el mismo hecho de que no pueden, o sea, no está traducido a sus idiomas, entonces ellos serán muy diferentes ya, Pero los para eso llamativos. el mejor ejemplo, perdón, pastor, el mejor ejemplo para eso son los incas. Los incas no conocieron el evangelio, pero tenían sus leyes, Amasuya, Amasuya, Maikeya, Mayuya, ¿no? Y según eso van a ser juzgados. claro. Hay elementos, y eso lo dice Romanos, pues Romanos habla acerca de eso, ¿no? Claro, la preocupación nuestra siempre va a ser eso. Y bueno, ¿y se salvará o no? ¿Cómo se salvarán? Porque es el concepto que tenemos, ¿no? Pero el asunto es, llegarán a estar ante la presencia de Dios, ¿no? Porque ese es ese creo que es el sentido mejor. Ahora, este, hay que tener también otro aspecto. Esto de la ventana 1040 o los esfuerzos evangelísticos son modelos y también nos dan un modelo o un concepto acerca de quién hay que salvar, ¿ya? Ahora, yo veo que tanto gente de la ventana escolar que algunos dicen ahí está el paganismo y las obras satánicas más fuertes, qué sé yo. Bueno, pero vamos a cualquier ciudad moderna, en cualquier parte del mundo, y especialmente en el primer mundo, vamos a encontrar que la maldad está más presente ahí que en esas culturas tribales que uno ataca diciendo, no, ellos están mal, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos levantado otro concepto. Recuerda que estábamos hablando de Habacuc y cuál es uno de los aspectos que toma, es la idolatría. Es uno de los aspectos, pero es ya, saqueos, enriquecimiento, fama por medio de injusticia, edificación de ciudades con sangre, degradación del prójimo. Todo eso son cosas que ocurren en la sociedad moderna. ¿O crees que suceden en las tribus nomás? No. Hay muchas veces, hay tribus que son mucho más solidarias, Ujú. ¿no? Entonces, eso ocurre en cualquier ciudad del mundo. Entonces, también ellos van a ser castigados. ¿Por qué no pensar en eso? O sea, a uno le decimos, no, vamos a ir a la ventana 1040. En su momento eso fue bien popular. Hoy día se habla poco de eso, ¿no? Pero ahí está. Y, y lo otro es que, y no pensamos cómo están las ciudades de perdidas, ¿no? Tan perdidas que se necesita predicar el evangelio. Como algunos decían, en algunos países protestantes hay que ir a predicar el evangelio, ¿no? Hay que ir a predicar los evangélicos, ¿no? Porque de evangélico solamente tiene el nombre, ¿no? ¿No? Entonces, el estado de las ciudades del mundo, Dios las ve igual, nosotros las diferenciamos, ¿no? Y pensamos que ellos están perdidos y también no conocen la cultura, pues no, hay que civilizarlos, ¿no? Ese concepto de civilidad es lo que hicieron los españoles cuando vinieron a esta tierra también, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿No? Destruyeron la cultura, ¿no? Entonces, esos conceptos también de imposición, de que mi cultura es mayor, ¿no? De una manera le estamos presentando ese concepto que ya había en la antigüedad, ¿no? ¿Qué hacían los otros pueblos? Invadían a los pueblos, a otros pueblos, ¿para qué? Para apoderarse de ellos, de sus tierras, y lo hacía en nombre de su Dios. Y les imponían, ¿no? Al Dios que tenían, ¿no? Entonces el pueblo derrotado tenía que dejar a su Dios porque no los pudo defender y se iban a ese
se dominaban ante ese Dios poderoso, ¿no? ¿No? La misma figura que hizo España con la gente de aquí, o en México y donde se colocaron, ¿no? La misma figura que hicieron los europeos cuando van al África o que van al Asia, igualito también. Colonizaron todo eso y claro, y ahí vino cultura aparentemente, pero también vino la explotación de las riquezas, se las llevaron todo eso, ¿no? Así se destruyó el mundo. Entonces, por medio de esa injusticia, el hombre ha ido haciendo su civilización. ¿Te das cuenta? O sea que la maldad está ahí en todas, no en las tribus solamente. Habría que entonces empezar a ver que alrededor nuestro tenemos mucha gente y mucha violencia, porque vivimos en la inseguridad, ¿no? Inseguridad ciudadana. Eso nos muestra que se necesita predicar el evangelio. No tengo que irme a la ventana 1040 para predicar el evangelio a mi vecino, ¿no? O al que está al costado. ¿No es cierto? Pastor, disculpe, con respecto a eso, pastor, y quisiera que usted un poquito me aclare el panorama con respecto a la elección absoluta de Dios, porque en Romanos nosotros vemos que Dios escogió, predestinó a unos para que sean salvos y ya algunos ya estaban predestinados para que no fuesen salvos. Por eso es que algunas veces nosotros predicamos a alguien y no quiere saber nada con el Evangelio, ¿no? No quiere saber nada con Cristo. Entonces, que me aclare un poquito más con respecto a eso, pastor, Ya. Bueno, porque según mi perspectiva, la soberanía de Dios es la única que depende de la salvación. claro, Dependemos de la fe en Cristo, pero por encima de eso está la soberanía de Dios, ¿no? así Es es. la que absoluta y única decisión de Dios, ¿no? Claro, el hecho de que Dios actúe y la soberanía de Dios también está en eso, de que Él sabe cómo actuar y quién salva y quién no se salva. De hecho, que nosotros como seres humanos y como cristianos también tenemos esa concepción, ¿no? Es una concepción muy evangélica, la pasión por las almas, ¿no? Por salvar, ¿ya? Pero fíjese, Pablo no estaba, no estaba pensando en salvar las almas, estaba pensando en predicar el evangelio para que toda criatura venga a Cristo. Y su preocupación, la preocupación de Pablo no era llevar a la gente al cielo. La preocupación de Pablo fue que Cristo sea formado en ellos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El propósito de Pablo es que Cristo sea formado, dice, y que engendrado, formado, perfeccionado, y que todos apunten a eso. Su esfuerzo era que crezcan al modelo y estatura del varón perfecto. Eso es la salvación. Esa es la salvación. O sea, no es solamente decirle a la gente, ya, haz tu oración, ahora eres hijo de Dios, ya tienes la eternidad. Si el evangelio va por ese lado, estamos mal, porque el asunto es que crezcan, el asunto no es ese, sino que sean discípulos, porque él lo dice ahí, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos. Esa es la figura. Discipular. La evangelización tiene que ver con discípulos y llevar hacia el modelo en Cristo. Ese es el sentido, no hay otro sentido. Entonces, en medio de eso está la soberanía de Dios, pues. Que de paso, esto de la predestinación ya es otro concepto, hermano. Eso dije, creo que les mencioné que San Agustín es el que inició todo ese proceso y la doctrina de la predestinación, ¿ya? Y sacando, por supuesto, del texto ahí, Romanos y otros textos, pero no, no habla de predestinación ahí cuando habla de la elección de Dios, que Dios se dispuso a este, aborreció y a este amó, como dije, no, a Esaú aborrecí y amé a Jacob. ¿Ya? Y que lo ponemos dentro del concepto de predestinación, pero ahí no hay un concepto de predestinación, ¿ya? Simplemente está diciendo, a Saúl lo aborrecí, a Jacob, ¿ya? Y Dios hace con quien quiere lo que él quiere. Eso es su soberanía, ¿ya? Eso es lo que a mí me estaba, pastor, tenía una gran interrogante, ¿no?
Claro, porque, y después Pablo habla, creo que en el siguiente capítulo, sobre el barro, ¿no? Sobre claro. ¿Cómo forma Dios al barro? porque ¿Cómo lo toda la forma? masa, o sea, claro, porque dice que toda la masa estaba, digamos, perdida, ¿no? Estaba, Sí. como dice, No perdida, pecaminosa, no toda sino la que, masa, ¿no? Pero no, él separó de esos dos. no, es que de la masa que está ahí, inservible, conocida para nada, Dios va a formar, ¿no? Eso es. Esa es Y la idea. separó dos, ¿no? No, claro, no dice que la masa no pues, antes que se pierda, forma algo, ¿no? O A la la masa estaba algo como que perdida, la masa ya, ¿no? O sea, ya todo estaba perdido. Por eso es que le reclamaban, le decían, o había esa interrogante como que si Dios era injusto o no, ¿no? Pero Ujú. vemos que, o sea, a los que ya estaban destinados a no llegar a salvación, pero para todos era la salvación, ¿no? Pero algunos rechazaron, ¿no? Rechazaron eso, esa salvación. Ese es el punto, creo, Claro, pastor, ¿no? Exacto. claro. Y aparte de eso, yo a la concepto de predestinación, yo uso Efesios capítulo 1. Dice que Dios predestinó de antemano, antes de la fundación del mundo, Efesios para 1, que, pues, claro, que fuésemos hechos sin mancha. Cuando está hablando de eso, está hablando del plan que Dios tuvo para el hombre, ¿ya? Que puso en acción en Jesucristo. ¿Por qué lo dice ahí? En el tiempo, la disposición de los tiempos, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo. Ese era el plan de Dios, que estaba desde antes de la fundación del mundo. O sea, lo que Dios predestinó fue el plan, ¿ya? Para el hombre. Eso es lo que está predestinado. No es el hombre que uno sí, uno no, no. Lo predestinado es el mensaje, el plan que Dios tuvo desde el comienzo, antes de la fundación del mundo, ¿ya? Porque Dios ha hecho al hombre para el avance de su gloria. Eso es, eso lo ha predestinado para eso al hombre. Y ese es el sentido que tiene que darse el hombre para que cumpla, para que sea el avance de su gloria. Tiene que volver a Dios, pues. Ese es el propósito por el cual lo creyó. Y eso está dentro del plan. O sea, el predestino del hombre es que sea alabanza de Dios. Ahí está el sentido, ahí está su salvación, digamos así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, ojalá que me entiendan en ese aspecto, porque yo lo que a veces, como el lenguaje evangélico es muy cargado con este asunto de salvación, perdición, salvación, y estamos bien preocupados por eso, y que las almas, salvar las almas, que olvidamos que las almas son personas y que el Señor trabaja con las personas, y el alma es el ser humano, simplemente, ¿no? Entonces no es algo etéreo, ¿ya? A eso me refiero. Ojalá que se me entienda ese aspecto y no se me confunda, que no estoy diciendo que no hay salvación. Yo creo que sí hay, pero la salvación consiste en eso, en restaurar al hombre en toda su integridad. ¿Ya? profesor, de acá de las comparaciones y diferencias que ha puesto del libro de Habacuc con el segundo Timoteo 1:17, Romanos. nos Romano. está explicando, Romanos, nos está explicando que primero tenemos que ver el contexto del libro para Sí, poder tener una buena interpretación, ¿verdad? así es, sí. Eso es. Por Debemos eso, aplicar una buena hermenéutica y exégesis, pues. claro, tengo que conocer por lo menos la historia, el contexto, qué cosa es lo que motiva Y de la este manera más o pasaje. menos como ha estado desarrollando mis trabajos, como lo ha ido viendo este profesor. Ya, está por ahí. Al- Todavía falta pulir un poquito más, pero está por ahí. Sí, sí, sí he visto. Por lo menos me ha gustado, ¿no? Y eso que usted es alumna libre. Entonces, eso también, entonces, no quiero decir lo demás, nada, Estoy pero, tratando de aprender. Mensajes pero, subliminales, pastor. Los mensajes subliminales, Mensajes pastor. subliminales, pastor. no, pues, usted también, pues, póngase las pilas, pues, ¿no? O sea, ya tiene 3 años, tiene que ir avanzando y, y haciendo que la clase
y poniendo en acción todo aquello que están aprendiendo, ¿no? Entonces, eso me parece que falta, ¿no? Y por lo menos hoy día ya creo que se centra un poco más de cómo podemos hacer y de qué manera interpretar, ¿correcto? ¿Ya? Sí, Ya, se ve ya, prácticamente más sencillo con todas las herramientas. sí, exacto. Bien, espero que nos sirva de alguna manera eso también, ¿ya? Ahora un ejercicio para la próxima semana, a ver, entonces, a ver, ahora con esto, a ver, ya, vamos a trabajar un texto, ¿ya? Que nos hemos quedado con eso de la palabra de Dios, por lo menos eso está interesante también, pero vamos a trabajar Mateo, Isaías 7:14 y Mateo capítulo 1, ¿ya? Y el versículo, eh, 18. no, es Dice, el 23, ¿ya? 1:23. 18 es el comienzo, del nacimiento de Jesucristo fue así, pero el 23 dice, ¿no? Aquí una virgen concebirá de la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Hebreo 1. Mateo Mateo. 1:23. Ah, no, Mateo. Sí, Sucesita, quítale el delay. Está en el espacio, está en el espacio. muy bien. Isaías 7:14 y Mateo 1:16. Comparen entonces ese Muy bien. elemento, ¿ya? Ya ahí trabaje, ¿qué es lo que Pastor, hay en el texto en hebreo, de paso, en Isaías 7:14, ¿no? Ahí hay el problema de la palabra virgen. Es la palabra virgen que utiliza Isaías en el capítulo 7:14, no le copié. ¿ya? Bueno, ahí investiguen eso, ¿ya? Isaías 7:14. Sí, Isaías 7:14 con Mateo 1:23, ¿ya? Una comparación y la interpretación respectiva también, ¿ya? Yo le mandé mi tarea, no sé si lo Ya, revisó. sí, lo he visto. Ok. Ya, hermano, hasta la próxima semana, bendiciones. La próxima semana, pastor. Ya. Gracias.